Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: «Levántate y ponte allí en medio». Después les preguntó: «¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?». Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios. Muy buenos días. Estamos viviendo en una época y en un mundo donde es muy importante el que conozcamos nuestros derechos. Siempre que vamos a algún lugar o que vamos a adquirir un nuevo trabajo, es necesario saber cuáles son nuestros derechos. Incluso en la escuela hay clases que hablan precisamente de los derechos humanos, de las garantías individuales. ¿Para qué es importante conocer nuestros derechos? Pues para que nadie nos falte el respeto, porque el respeto es necesario para poder vivir en paz. Pero resulta que para poder vivir en paz, además de nuestros derechos, también necesitamos saber y conocer nuestras obligaciones. Así es, para todo derecho también hay una obligación que nosotros contraemos, pero de las obligaciones casi no nos gusta que nos digan, que no las hablen o que no las mencionen. Y es que efectivamente, si queremos vivir bien, necesitamos conocer nuestros derechos, pero también necesitamos saber nuestras obligaciones. Porque indudablemente para todo don también corresponde una responsabilidad. Y Dios, que nos ha dado muchos dones, regalos, también nos ha dado responsabilidades junto con ellos. Es parte del paquete. El día de ayer estuvimos hablando mucho sobre la libertad, el don de la libertad. Hoy el Evangelio sigue hablándonos de la libertad, pero ya que conocemos muy bien nuestras garantías y nuestros derechos para vivir en la libertad, también es importante que conozcamos cuáles son las responsabilidades que conlleva la libertad. Estoy seguro que te va a gustar mucho esto, porque cuando se trata de leyes divinas, ya sea el derecho, ya sea la responsabilidad, son tan importantes porque ambos nos ayudan a crecer y mejorar como personas, a poder descubrir el valor que nosotros tenemos. Escuchemos con atención el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida la mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: «Levántate y ponte allí en medio». Después les preguntó: «¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?». Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Es un texto muy fuerte y al mismo tiempo muy
rico en mucha enseñanza. Porque ciertamente una de las cosas, y no sé por qué estaba prohibido hacer en sábado, era curar, era sanar. Seguramente era visto como una profesión o como un trabajo que se tenía que hacer. Para Jesús, el sanar a alguien no es trabajo, es amor. Y ya explicamos que en el amor hay libertad. Si no hay amor, seguramente no va a haber libertad. O si no hay libertad, tampoco va a haber amor. Para Jesús, el sanar a alguien en sábado no es un trabajo, sino quizás debiera de ser una obligación y responsabilidad el hacerlo. Y el permanecer ajenos sería tan grave como la misma enfermedad. Uno tullido de la mano, los demás tullidos del corazón. Y pareciese que eso es peor que estar enfermo de la mano. Ahora, veamos partes. O este evangelio en partes. Me hace recordar en una ocasión, no recuerdo, creo que sería el día de la independencia, que yo estuve hablando en la homilía sobre la libertad y que todos nosotros tenemos libertad. Bueno, para mi sorpresa, después de la misa, cuando estaba yo saludando a las personas, había un niño muy pequeño, quizás tendría unos 8 años, pero él había puesto mucha atención en la homilía, que se acerca jalando la mano de su mamá y se pone frente a mí. Yo estaba saludando a la gente y evidentemente noté que el niño quería decirme algo, así que le presto atención y me dice: Padre, ¿verdad que yo soy libre? Y yo le dije: sí, por supuesto. Y el niño dice: ¿y verdad que si soy libre puedo hacer lo que yo quiera? Y yo le dije: ¿eres libre? Sí, sí eres libre. Y sí, en cierta forma tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras porque eres libre. Y él, muy contento, voltea y se le queda viendo a la mamá como diciendo: ¿escuchaste? Y yo me di cuenta que seguramente atrás de esa escena algo más ha de haber sucedido, donde el niño sentía que la mamá le estaba quitando su libertad. Yo le sigo hablando al niño y le digo: pero tienes que entender esto, que aunque tú seas libre y puedas hacer lo que quieras, no todo te conviene. Y ahí es donde nosotros tenemos que revisar qué cosas son las que nos convienen. Hablemos sobre la libertad. La libertad tiene para que un acto humano sea verdaderamente libre, no solamente hay que revisar el origen del acto, sino también las consecuencias del acto. Porque tú eres libre incluso hasta para perder tu libertad. Eso no sería realmente un acto libre. Hablemos del origen. Para hacer algo libre, tú no tienes que tener ninguna condición. Si estás obligado a tener que elegir algo, pues no hay tanta libertad en eso, no hay libertad. Para poder ser un acto libre, no tienes que estar obligado o presionado por nada. Pero eso es en cuanto al origen. En cuanto al final del acto, el acto por sí mismo, la decisión, tampoco te debe de quitar tu libertad. Y es aquí donde nosotros tenemos que ver esto, porque el derecho a la libertad lleva consigo la responsabilidad de que tú puedas seguir conservando la libertad. Porque el acto libre es aquel que te va a llevar a tener más libertad. En cambio, si haces algo que va a condicionar tu libertad, eso no está permitido. Eso no es un acto libre, sino que ya empieza a mutilarte a ti mismo. Cuando alguien dice: yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera, pues ese hacer lo que yo quiera suena a que ya no vas a ser libre. Suena a que es más bien como un libertinaje que lo único que va a hacer es destruirte. Porque yo soy libre, puedo emborracharme. Una vez que seas alcohólico te vas a dar cuenta que ya no eres libre. Porque yo soy libre, puedo drogarme. Pues una vez que ya seas un drogadicto te vas a dar cuenta que no fue inteligente y que no usaste bien tu libertad. Tu libertad, los actos libres te deben de llevar a gozar de más libertad. En cambio, si por andar haciendo cosas
supuestamente bajo la bandera de la libertad, vas a terminar siendo presa, siendo esclavo de ti mismo, de tus pasiones o de una ideología o de unas circunstancias, entonces eso no fue un acto libre. Perdóname, pero sería un acto muy torpe, ¿verdad? El acto libre es el que te produce más libertad. El acto humano es aquel que te humaniza, que te hace más humano. No nos engañemos. La libertad es un regalo de Dios, pero lleva consigo muchas responsabilidades. Y una de las responsabilidades es no perderla. Porque el ser humano, tristemente, es el único ser de toda la creación que tiene la libertad, incluso hasta para perder la libertad, incluso hasta para dejar de ser humano. Los fariseos veían en un acto de amor un acto de trabajo, y esa libertad que ellos tenían para descansar el día sábado, resulta que ya la habían hecho con tantos preceptos que ya no había libertad en ese acto de descanso, en ese acto libre. Que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo, que por andar presumiendo que somos libres, terminemos siendo esclavos de deseos, de la crítica, del chisme, de la mentira, de las ambiciones, incluso hasta de los placeres, que el día de hoy cada vez se ve más común. Es necesario que nosotros podamos entender esto. La libertad es necesaria para amar. Y el amor siempre te va a llevar a más libertad. Cuando un acto de amor hace que pierdas la libertad, no fue amor y tampoco fue un acto libre. Así que no solamente revises el origen diciendo, pues soy libre, puedo hacer lo que quiera. Revisa también si aquello que tú vas a hacer, lo que quiera, te va a ayudar a ser más libre, o no sea que te esclavice hasta el punto que ya ni siquiera seas capaz de distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es el amor verdadero para ayudar a alguien y qué es un convencionalismo social o un egoísmo del corazón. Así que este Dios que nos ama, este Dios que nos ha dado la libertad como un regalo, este Dios que en su infinito amor nos da la invitación a ser libres y a vivir con Él, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que había un oso que por 10 años estuvo encerrado en una jaula de 8 metros por 10 metros. Y durante 10 años ahí estuvo el oso, dando vueltas solamente en esas dimensiones. Hasta que un día simplemente le quitaron la jaula y ya era libre. ¿Qué sucedió? Que el oso siguió caminando solamente en los mismos 8 metros por 10 metros y no era capaz de dar un paso más allá. A veces a nosotros así nos pasa, que estamos por mucho tiempo encerrados en nuestra mente, en algunos criterios, que se nos hace tan difícil el poder entender que somos libres, que nuestras acciones nos lleven a tener más libertad. Y a ejemplo de Jesús, que nos demos cuenta que en el amor está la libertad y que en la libertad siempre va a haber un acto de amor. Que tengas un excelente día.